La educación de un país es un tema fundamental para el desarrollo de las personas. En Con Derecho a Educar te damos las herramientas para que estés informado de todo el acontecer legal en la educación. Con Derecho a Educar, al aire en Radio Hoy. Hola a todos, muy buenas tardes de este miércoles 6 de diciembre, 12 ya del mediodía. Estamos nuevamente en nuestro capítulo de Con Derecho a Educar en Radio Hoy, completamente en vivo y en directo. Así es que muy contentos de que se estén sumando a nuestra sintonía. Recordar siempre que somos un programa que es presentado por Sostiene, consultora especializada en normativa educacional. Nos pueden encontrar en sostiene.cl y en el Instagram @sostiene.consultora. Así es que, dada ya la introducción, la bienvenida. Hola, Pame. Hola, Caro. ¿Bien y tú? Bien también, contenta de volver a encontrarnos Sí. este día miércoles, ya 6 de diciembre, último mes del año. Se va pasando rápido el mes, el año se nos está yendo ya. Pero sí, bueno, y contenta también de que traemos un nuevo tema que también ha resonado bastante este último tiempo. Estamos dentro de esta fecha de postulaciones, que es el famoso sistema de admisión escolar, todo lo que debes saber, el también conocido como SAE, que son las siglas, ¿no? Que sabemos que al ministerio le gustan las siglas, así que algunos lo conocen por SAE. Así es, vamos a estar conversando hoy del SAE, del sistema de admisión escolar, porque mañana 7 de diciembre salen los resultados. Sí. Así que estamos en una fecha muy crucial para que las familias se informen respecto a los pasos a seguir. Y antes de entrar ya en materia, queremos recordar que pueden enviarnos sus consultas al WhatsApp de la radio, al más 569-63550152. Está saliendo ahí en pantalla para quienes nos están viendo a través de la señal con imagen en Zapping TV, en radiohoy.cl, más 569-63550152. Vamos a tratar de dar respuesta a las consultas que nos puedan llegar respecto a este tema. Exactamente. Sí. Así que, bueno, comenzando un poquito con el sistema de admisión escolar, para quienes no lo saben, antes no existía este sistema de admisión escolar, sino que fue incorporado con la ley 20.845, que para los que trabajamos en educación es una ley muy reconocida, muy importante, porque también trata sobre la inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro también en los establecimientos educacionales. Así que es una ley que es muy conocida y que nosotros trabajamos bastante con ella también, porque regula a los sostenedores actuales de los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado. Sí, es una norma muy completa que modificó, lo hemos dicho ya en otros programas, modificó prácticamente todas las leyes que rigen en el sistema educacional y el título de la ley es fin al lucro, fin a la selección y fin al copago. Entonces, el fin a esta selección se da a través de la creación de un nuevo sistema de admisión escolar. Sí. Contémosle a las personas cómo funcionaba esto antes, porque la ley se publicó el 2016 y de todas maneras la implementación del sistema de admisión escolar ha sido gradual. Sí, exactamente. Se empezó a aplicar en algunas regiones de los extremos del país en un nivel, al año siguiente se amplió a todos los niveles y así se fueron incorporando regiones hasta que al final llegó a la región metropolitana. Entonces todavía es un sistema que a las personas les genera ciertas dudas porque es relativamente nuevo. Sí, es verdad. ¿Cierto? Es cierto eso. De hecho, ha generado bastante controversia. Hemos visto en las noticias que salió mucho también sobre el SAE. Antes, yo también recuerdo que los colegios hacían entrevistas, pruebas para poder seleccionar a los alumnos. O sea, uno tenía que ir, bueno, habían apoderados que hacían filas también para poder lograr que sus hijos fuesen entrevistados o acceder a estas pruebas que hacían los colegios y que finalmente seleccionaban o bien pasaban por el costado. Si tenías algún contacto también en los colegios, te podían inscribir y matricular solamente por tener un contacto. Entonces también viene a eliminar un poco la ley, que sea un poco más pareja la cancha para todos y que todos tengan las posibilidades de ingresar a todos los establecimientos finalmente, como no por tener un contacto.
Claro, antes de esta normativa, cada colegio, como bien tú dices, tenía su propio sistema de admisión, realizando entrevistas, pruebas de conocimiento o entrevistas a la familia. Y luego de eso ellos publicaban la nómina de alumnos que habían sido seleccionados, pero como cada colegio tenía sus propias reglas, establecía sus propios plazos, sus propios procedimientos, entonces no era algo quizás tan transparente para las familias. Esta ley y el sistema sobre todo ha tenido hartos detractores, se le denominó en su minuto que era una tómbola. Incluso organizaciones de apoderados señalaron que con esto el Estado le estaba quitando el derecho a elegir los colegios, pero claro, hay hartos argumentos y estudios que se realizaron previo a la instauración de este sistema. No es porque queramos defenderlo, pero así fue como se justificó en su momento, y es que antes del sistema regulado por ley, finalmente eran los establecimientos los que elegían a los alumnos. Exactamente. Existía como, claro, a través de estas pruebas también. Esta noción de que las familias elegían, pero finalmente las familias postulaban y era el colegio el que seleccionaba y elegía. Y este sistema busca garantizar un poco que sean los postulantes quienes puedan escoger y si bien, claro, siempre que en un colegio hayan pocas vacantes y postule mucha gente, obviamente no van a poder quedar todos. Eso yo creo que es importante que se pueda entender, porque muchas veces se dice como, bueno, pero es que igual yo postulé, escogí este colegio para mi hijo, pero no quedó. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del sistema, finalmente. Siempre culpan como que, bueno, el SAE está mal hecho porque mi hijo no quedó en el colegio. Entonces, ahí vamos a explicar un poco más cómo funciona esta plataforma, porque eso es lo que es el sistema de admisión finalmente. Es una plataforma, es una vitrina donde están todos los establecimientos que reciben, por supuesto, subvención del Estado, los públicos, los particulares subvencionados, donde van a estar mostrándose de alguna forma en esta plataforma cuáles son las fotografías, la infraestructura, cosa que los padres apoderados puedan también revisar esta vitrina de colegio y decir, bueno, estoy de acuerdo con este programa de integración escolar o con el proyecto educativo del establecimiento y quiero postular a este establecimiento para que mi hijo o mi hija vaya finalmente a ese colegio. Así es, funciona a través de esta plataforma, como bien tú dices, sistema de admisión escolar.cl. Claro. Las familias que deseen postular a sus hijos, ya sea porque están entrando a uno de los primeros niveles de acceso de educación o porque tienen que cambiarse de colegio, cambiarse de comuna, etcétera, pueden entrar a esa plataforma y ahí revisar una galería fotográfica de cada colegio. En el fondo se ofrece, se da a conocer a la comunidad mostrando su infraestructura, mostrando su proyecto educativo, cuáles son sus talleres extracurriculares. Tiene que dar toda la información completa, el tipo de enseñanza, si es técnico profesional, científico humanista, la jornada. Es súper importante al final porque es muy completo. Finalmente es una plataforma donde el colegio quiere atraer alumnos y eso finalmente es lo que buscan también. Entonces es importante acá que se lean bien las descripciones, vean bien dónde queda, lo mismo que decía Caro, la jornada, si tiene copago o no, es gratuito, cómo funciona, de cuánto es el copago. Ahí hay varias cosas que hay que poner harta atención a la hora de postular también a un establecimiento educacional. Así es, y bueno, ahora entrando de lleno, ahora cómo funciona el sistema parte de un principio general y es que si los colegios tienen vacantes suficientes para recibir a los postulantes, deben matricular a todas las personas que postulen, o sea, no pueden negarle la matrícula. Si yo en kinder tengo 30 cupos, 30 vacantes, porque el kinder es suponiendo que fuera el primer nivel, que no tengo pre-kinder, y postulan 25 familias, 25 niños, el colegio está obligado a admitir a los 25. Eso es importante, como decíamos, haciendo un paralelo con lo que pasaba hace quizás 5, 8 años atrás. El colegio podía tener 30 y postularon 25, pero decía, hay 5 que no me gustan, yo voy a recibir a 20. Claro. Y sigo ofreciendo los otros 10 cupos para que lleguen otros postulantes. Entonces, ese es uno de los primeros cambios, que el colegio, como principio, teniendo vacantes suficientes, debe admitir a todos los postulantes. Yo creo que eso es importante, igual, Caro, que lo nombraste, que podrías decir cuál es la diferencia entre cupos y vacantes, porque a lo mejor no se entiende bien o la gente no sabe a qué se refieren con vacantes y cupos. Sí, esos conceptos son técnicos para los que están trabajando en los establecimientos, porque de cara a los postulantes no es un concepto tal vez que genere
mayor diferencia. Pero para los colegios es importante tener muy claro esto el momento que ellos reportan los cupos, que lo hacen generalmente en el mes de agosto, dependiendo del calendario que se publique todos los años. Los cupos, para este ejemplo que hablábamos del kinder, son la cantidad de alumnos que yo como colegio voy a tener matriculado el año siguiente, o que yo voy a ofrecer a la comunidad educativa. Quizás mi resolución me permite tener 45 niños en la sala de clases, pero por mi proyecto, que es más personalizado, yo solamente quiero tener a 30. Entonces, eso yo le reporto al Ministerio de Educación para que a efectos de este sistema, los postulantes se me cierren las postulaciones, o más bien los ingresos, en el número 30. Porque yo solamente voy a tener 30 cupos disponibles al año siguiente, que en este ejemplo, como es el nivel de ingreso, los cupos es lo mismo que las vacantes. Para ese ejemplo, pero la generalidad, las vacantes son los puestos disponibles. Si vemos que ya en primero básico pasaron todos los niños de curso y algunos se retiraron u otro repitió, entonces voy a generar una vacante, y de los mismos 30 que yo tenía en mi sala de clases, quizás solamente tengo 3 vacantes. Y para esas 3 vacantes van a postular una cantidad determinada de personas, que si postulan 1, 2 o 3, van a quedar todos asegurados. Sí, ahora, ¿qué pasa si postulan 4 o más? Ahí después vienen unas reglas que las vamos a explicar cómo funciona. Sí, yo creo que eso es importante igual, porque también se ha escuchado mucho que la gente dice, pero bueno, yo postulé al colegio, lo hice en el tiempo, lo hice en forma, pero no quedó. Entonces, ¿por qué no queda? Y es por la misma explicación que estás dando tú finalmente, porque postularon más personas o más niños que las vacantes disponibles para ese curso que estaban buscando. Y eso, la verdad es que siempre ha sucedido y siempre va a suceder cuando existan proyectos que son atractivos a la comunidad. Evidentemente van a postular más personas y no pueden quedar todas las personas porque hay una limitación física. Entonces no es culpa del sistema propiamente tal, es que hay muchas personas interesadas en esa vacante, y todos los que quedan fuera obviamente van a quedar molestos tal vez porque no era su primera opción. Entonces, o van a ser derivados a otro colegio. Por eso es importante, igual que vamos a abordar después, cuando las familias hagan las postulaciones, que indiquen varios colegios, de forma que si no logran quedar en su primera opción, el sistema también les asigne en alguno de los otros colegios que sean de su interés. Claro. Y el orden también, ahí vamos a explicarlo también de qué influye también, qué colegio pongo primero, qué colegio pongo segundo, un poco como cuando uno postulaba a la universidad también. Así que se asemeja bastante a eso. Sí, vamos, antes de entrar en terreno ya más técnico, porque queremos explicar cómo se distribuyen los cupos, porque eso creo que también es un factor importante para que la comunidad sepa que hay criterios que están establecidos en la ley. Entonces no es que fue mala suerte, o algunos dicen es que entré en una tómbola y no salí sorteado. Hay unos criterios que tienen su razón de ser. Así que vamos a comentar sobre cuáles son los criterios, quiénes son las personas que deben postular a este sistema, cuándo deben postular, entendiendo que ahora ya se vienen los resultados. Pero antes de eso nos vamos a ir a una pausa musical con una canción del chileno Keiko Yungue, Estoy pensando en ti. Ya estamos de regreso en este segundo bloque con Derecho a Educar. Recordar entonces que nos pueden enviar sus consultas, estamos completamente en vivo y en directo. Pueden enviar preguntas por texto o audios al más 569-6355-0152. Más 569-6355-0152, que es el WhatsApp de Radio Hoy. Y de regreso con este tema tan romántico que algunos auditores nos empezaron a escribir, que les gustaba mucho la canción. Ahí se nota las personas que son románticas de corazón. Estamos resucitando una canción muy, muy antigua, pero muy, muy tierna. Regresamos entonces a hablar sobre cómo está funcionando el sistema de admisión escolar y cuáles son los criterios, ¿cierto? Claro, exactamente. Eso estábamos conversando, porque no era que podían escoger a veces los colegios porque se aceptó un alumno, sino que están estos criterios establecidos en la ley. Claro, existen los denominados criterios de prioridad. Hay 4 criterios que están establecidos en la ley. El primero de ellos es el criterio de hermanos. Entonces van a tener la primera prioridad aquellos postulantes que tengan algún hermano de padre o madre, no es necesario que sea de ambas filiación, en el colegio al momento de postular. Y recapitulando también, para que no se pierda la idea principal, esto es solamente cuando postulan más personas de las vacantes disponibles. O sea, si habían 3 vacantes y postularon más de 4 personas,
allí recién hay que entrar a la selección de estos criterios, porque si postularon los mismos 3, van a quedar sin que no tengan ningún criterio. ¿Ya? Pero cuando hay muchos postulantes, entonces el sistema le va a dar prioridad a los que tengan hermanos. Esa es la primera prioridad. Sí, la segunda prioridad son aquellos estudiantes que se encuentren dentro del 15% de estudiantes prioritarios. Esto va a ocurrir solamente cuando el establecimiento le falte cumplir este porcentaje de alumnos prioritarios, y para poder completar este 15% mínimo se va a tener entonces esta segunda prioridad. Sí, la tercera prioridad es que el postulante sea hijo o hija de algún funcionario del establecimiento. Esa es la tercera prioridad. Que el padre o la madre realice labores de forma permanente dentro del establecimiento, y ambos criterios, tanto el de hermano como el de hijo de funcionario, tienen una razón súper lógica, obviamente, porque las familias, si tienen un alumno en un colegio, lo más lógico es que el hermano o la hermana vaya al mismo colegio y no tengan que desplazarse por la ciudad llevando a otro establecimiento, y lo mismo si el papá o la mamá trabaja allí y su hijo lógica. Postula ahí, claro. Sí, exactamente. Y el último criterio, que es la cuarta prioridad, son aquellos exalumnos, o sea, estudiantes que deseen volver al mismo establecimiento siempre y cuando no hayan sido expulsados del establecimiento. Eso también tiene una razón lógica si fue expulsados por alguna razón en particular. Pero aquellos alumnos que ya habían pertenecido entonces a este establecimiento pueden volver también, o van a tener la cuarta prioridad para poder regresar. Sí, y acá también una aclaración, porque este criterio se presta para mucha confusión. Hay personas que entienden que la prioridad la tienen los exalumnos como apoderados. O sea, si yo estudié en este colegio, soy exalumna y ahora postulo a mi hijo, tengo prioridad. Pero el criterio de exalumnos es respecto del postulante. Del alumno, claro. Del alumno en sí, o sea, que se cambiaron de ciudad, que por otro motivo se fueron y luego vuelve, tiene prioridad. Pero si yo... Cuarta prioridad, eso sí. Claro, cuarta prioridad. Pero si yo fui alumna y hoy día tengo a mi hijo y quiero postular, no tengo ninguna prioridad si no tengo hermano o trabajo en el colegio, o soy prioritario. Claro, ahí ya corre como la suerte común nomás, o sea, no hay ningún criterio que se le pueda aplicar de prioridad. Exactamente. Entonces, el sistema va a ir asignando estas vacantes en el ejemplo que teníamos 3, o en el ejemplo cuando son los niveles de ingreso, donde hay 30 o 40 cupos y están todos disponibles como vacantes. Va a asignar de acuerdo a estas prioridades, y luego las que queden disponibles, si aún continúan habiendo, pueden darse 2 situaciones. Una es que no se alcanzan a completar. A lo mejor no se completaron, pero si se completaron y hay mucha gente todavía esperando el mismo sistema, en ese caso recién aplica un criterio aleatorio, ¿ya? Pero no es que antes de todo haya una especie de sorteo, sino que se completan bajo estos criterios lógicos, y luego únicamente si es que quedan todavía postulantes y quedan vacantes, se aplica esta aleatoriedad. Sí, exactamente. Bueno, y para hablar de la publicación de los resultados también, los apoderados deben ingresar entonces a la página que tú nombraste, que es sistemaadmisionescolar.cl, y con el root y la contraseña pueden ver los resultados, y ahí es donde viene también esta parte de aceptar o rechazar el establecimiento donde fue admitido el estudiante. Acá estamos hablando de lo que, en el caso de que sí fue admitido, que había una vacante disponible y fue seleccionado. Entonces, si es admitido el alumno en uno de estos establecimientos donde postuló, se va a liberar, en el caso de que sea un establecimiento. Si yo estoy postulando, por ejemplo, a sexto básico y quedé aceptada en ese establecimiento, se va a liberar mi cupo donde yo estaba haciendo mi quinto básico. Siempre y cuando yo acepte. Claro, si yo acepto ese cupo. Exactamente, si yo acepto el cupo, se libera entonces en el lugar donde yo estaba, y de hecho... bueno, después podemos entrar más en detalle. También hay un tema del sistema que las personas a veces no manejan, es que aunque yo no puedo aceptar o rechazar, pero si yo rechazo, igual el sistema entiende que me quiero cambiar de colegio porque postulé y que fue asignada. Por algo, Entonces esa vacante donde yo estaba, en mi colegio, ese cupo se transforma igual en vacante, y puede ser que luego me quede sin colegio. Entonces igual hay que tenerlo en consideración, la familia muy responsable cuando practiquen estas postulaciones, que sea porque de verdad necesitan o desean cambiarse de colegio y se quieran salir, porque si están conformes en su colegio de origen no deberían entrar al sistema. No es como para probar o hacer digamos algún tipo de juego o algo así. Para probar cómo me va en otro colegio, mejor no lo hagan. Si no están seguros, no tienen la necesidad, es mejor que no lo hagan, porque si no, como dice Caro, se quedan sin colegio. Sí, y el sistema también establece un calendario especial. Esto empieza en el mes de agosto, cuando se publican los cupos por parte de los colegios. El sistema determina las vacantes, luego viene el periodo de postulaciones,
que se llama de periodo principal de postulaciones, se entregan los resultados. Si a las familias no quedaron conformes con esa postulación o por algún motivo en esa fecha todavía no sabías que tenías que cambiar, Claro. viene otro periodo que es el periodo complementario. Y ese es el periodo y por el cual estamos haciendo ahora el programa, porque los resultados de ese periodo de postulación, se entregan mañana. Sí. Mañana 7 de diciembre ya va a haber claridad respecto a todas las postulaciones y ya se termina esto de postular a través de la plataforma. No hay más etapas o instancias para seguir escogiendo colegios a través del SAE, porque ya la otra semana son las matrículas. Sí, igual es importante eso porque este periodo complementario ya da fin entonces a este sistema de admisión escolar por este año o por el año escolar 2024. O sea, ya tener claridad si me cambio o no me cambio de colegio, dónde tengo que ir a matricular al alumno, porque igual es importante eso para ver si después tienen que ver, bueno, uniforme, un montón de cosas más que tienen que ver también los apoderados cuando se cambian de colegio. Así es. Y recordar entonces que quiénes son las personas que deben postular. En primer lugar, quienes están ingresando por primera vez a un colegio, ya sea público o particular subvencionado, deben postular a través de este sistema. No es directamente ir a tocar la puerta del colegio y decir vengo a matricular a mi hijo. El ingreso debe ser a través de ese sistema. También los que se quieran cambiar de colegio. Sí. Ya, eso también deben tenerlo en consideración. Quienes se encuentren en un colegio que no tiene continuidad para el siguiente curso, es decir, si yo estoy ya en octavo básico y mi colegio se termina claro. en octavo básico, Tengo que postular sí o sí para hacer el primero medio en otro establecimiento. así es. También quienes quieran reingresar al sistema educativo, en el caso en que por algún motivo hayan tenido que desertar, son personas que también deben realizar la postulación. Quienes actualmente cursan medio mayor y quieren continuar en el mismo colegio o en otro, eso también es importante. Y quienes se encuentran en una modalidad de educación especial, una vez dado de alta, quieren seguir en el mismo colegio, y eso es uno de los temas yo creo que igual causa confusión. Hay colegios que tienen modalidad de lenguaje, sí. claro, y se llaman igual, Escuela de Lenguaje Sostiene, y el colegio se llama Sostiene, y las personas piensan que porque entraron a la escuela de lenguaje van a tener la continuidad. Sí, sí es cierto eso, pero Sí. ahí también vienen las personas que no deben postular o que no deben hacer entonces este procedimiento de sistema de admisión escolar. Bueno, aquí no es que se quiera ingresar a un colegio particular pagado, esos no están en el sistema de admisión escolar, ahí ya la inscripción es directa. Tampoco deben postular quienes quieran continuar en el mismo colegio, que era lo que estábamos conversando. Si tengo la continuidad y no tengo problema, no postulo. Tampoco quienes van a ingresar o quieran ingresar a Jardines Junji, Integra o Escuela de Párvulos. Tampoco quienes quieran ingresar a un establecimiento que tenga la modalidad de educación especial. Tampoco Escuela de Lenguaje. Y por último, tampoco educación de adultos, porque esos son distintos, son establecimientos especiales. Claro. Respecto al tema de lenguaje, TEL, no deben postular para entrar a la escuela a través del sistema porque se realizan pruebas específicas de Claro. evaluación por parte de profesionales, de fonoaudiólogo, para ver si el niño y la niña tiene algún tema de lenguaje que amerite el ingreso. Pero una vez que son dados de alta y quieren continuar en ese mismo colegio en caso que tenga básica o si tienen que cambiar, ahí sí deben hacer la postulación, y eso muchas veces las familias se confunden. Porque como no entraron por SAE en lenguaje, piensan que después van a seguir o van a ser promovidos automáticamente, y ahí tienen que poner mucho ojo, porque a veces hay colegios que tienen, y esto también es un tecnicismo, RBDs distintos, funcionan con un RBD en lenguaje y un RBD en básica, y ahí no existe la continuidad. Exactamente, así que igual es importante tener presente cuándo debemos postular y cuándo no debemos postular entonces al sistema de admisión escolar. Sí, y antes de irnos a una pausa comercial, solamente para cerrar este tema, recalcar que quien debe realizar esta postulación es el apoderado. Sí. Eso también es muy importante, la madre, el padre, o quien tenga el cuidado personal, el tutor legal. Exactamente. Sí. En segundo lugar pueden postular los abuelos, en tercer lugar un tutor simple, pero debe tener una sentencia judicial o alguna autorización que lo habilite para realizar esta postulación. Así que los apoderados son los responsables de realizar esta Claro, estamos hablando de menores de edad, así que tienen que estar representados igual por sus apoderados para poder postular. Así es. Bien, nos vamos ahora a una pausa comercial y luego seguimos desarrollando el tema del sistema de admisión escolar. Nos vemos a la vuelta. Bien, ya estamos de regreso nuevamente aquí, como decíamos, en vivo y en directo, con Derecho a Educar en Radio Hoy, hablando hoy sobre el sistema de admisión escolar.
y decíamos al principio, para quienes se vienen sumando, a nuestros auditores, que escogimos esta fecha porque particularmente esta semana, el día de mañana, jueves 7, se dan a conocer los resultados del periodo complementario de postulación, y el lunes 11 de diciembre, la próxima semana, comienzan las matrículas en todos los colegios públicos y particulares subvencionados que albergan en nuestro país más del 90% de la matrícula. Así es que esta es una información de mucho interés, sabemos, para las familias y que todavía tienen algunas dudas respecto al sistema de admisión escolar. Así es que muy atentos los que hicieron las postulaciones mañana, vean sus resultados y no dejen pasar el plazo de matrícula que empieza el otro lunes. Porque de lo contrario, si no ejercen su derecho a matricular, ese puesto igual va a quedar vacante y el colegio lo puede completar, que es lo que vamos a explicar después. Exactamente. Así es que... nos llegaron unas preguntas, Caro, al WhatsApp que estuviste dando, así que vamos a proceder a responderlas. Ahí está el WhatsApp para si nos quieren hacer llegar más preguntas, el más 569-6355-0152. La primera pregunta que nos llega de la señora Carmen, que postuló a su alumno a un establecimiento educacional y está preguntando efectivamente si pierde el cupo si postula a otro establecimiento. Entonces, en estos casos, efectivamente, solo se pierde este cupo si es asignado en uno de los establecimientos a lo que postuló. Así que también es importante, porque si no es asignado, efectivamente no perdería, porque tiene que prevalece ahí la educación del estudiante para poder mantenerse en su colegio actual. Claro. Y sobre lo mismo, entonces, reiterar lo que decíamos, que el criterio ahí es de asignación. O sea, si el sistema me asigna, yo pierdo el cupo. Si no me asigna, no lo pierdo. Pero puede que me asigne y yo rechazo el cupo. Ahí está, pero también lo vas a perder, claro. Sí. Por eso es importante el recalcar, bueno, ya fue el periodo de postulación, ahora estamos en resultados, pero a más de alguna persona le va a suceder ahora que dice, oye, pero me quedé sin colegio y yo no acepté el cupo que me dieron, pero ahora no tengo colegio. Bueno, pero es que usted postuló y lo asignaron. Exactamente. Entonces, el hecho de rechazar es para que el sistema también sepa que en ese colegio donde a ti te asignaron va a haber otra vacante porque tú no te vas a matricular allí. Pero en tu colegio, como a ti el sistema te cambió, esa vacante ya se la asignaron a otro postulante. Eso es importante igual, porque ahí es donde corre la lista y finalmente le da la oportunidad a otro estudiante de poder ocupar el puesto que tenía ese alumno en el colegio. Así es. Tenemos otra pregunta que nos llega en el chat por parte de Andrea, que señala, si yo quiero cambiarme de cualquier colegio, pero a uno particular pagado, ¿debo hacer este mismo proceso? Y allí reiterar un poco, quizás lo dijimos, bueno, entre tanta información que dimos, que este sistema solamente es para los que reciben aportes del Estado. Nosotros sugerimos de todas maneras consultar en el colegio respectivo si están o no adscritos al sistema de admisión escolar. Eso es importante, porque a lo mejor uno por el nombre del colegio no tienes idea si es particular subvencionado o pagado. Y hay algunos colegios particulares subvencionados que también siguen cobrando copago, entonces también hay colegios que están cobrando 90.000 pesos o 100.000 pesos y las personas pueden pensar que es particular pagado, entonces no van a entrar al sistema de admisión. Es importante revisar eso, entrar en la plataforma, pero si yo estoy segura que el colegio al que voy a postular es particular pagado, no tengo que hacer nada en el sistema de admisión escolar. Incluso estando actualmente en un colegio público o subvencionado y me quiero cambiar a uno particular pagado, simplemente retiro y voy a preguntar directamente, eso sí, asegurarme igual que pueda ser admitido, porque igual los colegios también tienen sus criterios, como decíamos, pruebas de conocimiento. Sí, pues ahí, bueno, ya depende de cada colegio, pero distinto es el caso entonces si yo estoy en un particular pagado, pero quiero que mi alumno se cambie de colegio a uno que es público o particular subvencionado, ahí sí debo entrar entonces en el sistema de admisión escolar. Así que también es importante ver en qué situación se encuentran para saber si deben o no deben postular a este sistema de admisión. Así es. Bueno, otra pregunta que también nos ha llegado harto es si este sistema de admisión escolar garantiza finalmente que este alumno quede en el establecimiento que el apoderado esté escogiendo o que ponga como prioridad dentro de su postulación. Y también ahí tenemos que recalcar que el sistema no garantiza finalmente que uno quede en el establecimiento que postuló, porque eso va a depender siempre de las vacantes que tenga ese establecimiento escolar. O
O sea, va primero y también ahí vamos a ver si las vacantes son las mismas que están los postulantes ingresaron o bien hay que aplicar estos criterios que estábamos conversando de prioridades. Así que por eso el sistema no puede garantizar que por más que uno postule un establecimiento, quede inmediatamente aceptado ahí. Así que para que lo tengan presente a la hora también de postular. Así es. Otra consulta que nos llegó por WhatsApp de Rodrigo. Dice, ¿qué sucede si durante la publicación de los resultados yo no acepté y tampoco rechacé? O sea, no hice nada. Ya que esta es una persona entonces que postuló a su hijo o hija al colegio y le llegó que fue admitido a un establecimiento y tenía un plazo para aceptar o rechazar y no respondió. Entonces, acá el tema es respecto al silencio, que cómo se interpreta el silencio en este tema. Es una pregunta interesante porque no todos van a aceptar o rechazar. A veces la gente está en duda de qué tengo que hacer o no lo hice, me pasó el plazo. ¿Qué significa? Eso también es importante, puede que se te haya olvidado el plazo. El sistema para estos casos interpreta que tú aceptaste el resultado de admisión. Porque, bien, yo postulé al colegio Sostiene, me dicen, no, fuiste admitido, acepto o rechaza y no respondo. Ese silencio se entiende como una aceptación. Por algo postulaste, ¿no? Como así es, en el fondo es una buena noticia. Sí, claro. Si al final yo postulo para entrar a este colegio y quedo admitido, es una buena noticia para el alumno. Lo ideal es que las personas puedan aceptar o rechazar porque de esta forma hacemos todos que el sistema funcione mejor, porque así se van liberando los cupos en caso de que no exista interés. Pero si no respondió, el sistema te asegura el cupo en el colegio en el cual fuiste admitido y nuevamente recalcar, lo pierdes. Si tú estabas ya matriculado y te estás cambiando, ya no puedes volver a ese colegio. No tienes cupo a menos que queden, y queden vacantes y no haya nadie postulado y quede una vacante disponible. Ahí podría estar el criterio de selección, el de cuarta selección, que es del exalumno que estábamos conversando, pero es complejo igual, porque no es llegar y retomar ese cupo que ya fue asignado quizás a otro estudiante. Sí. Así es que pues es complejo y lo otro también depende de la fecha, porque si yo postulé en el periodo principal y sucede esto y quedé admitido en un colegio, tengo la opción de postular en el complementario, decir, no, o sea, es que me arrepentí, o bueno, de pronto no es tanta irresponsabilidad, sino que a veces te informan que te van a cambiar de trabajo, te van a ir a una ciudad y después te dicen, no, la verdad es que el traslado no va. Y tú ya habías postulado a un colegio en otra región, te admitieron, entonces en el periodo complementario tienes la opción de volver a postular al colegio actual. Y si todo eso pasa en los plazos y ocurre ya en estas fechas, hay que pasar al periodo de regularización, que también lo vamos a comentar. Sí, bueno, otra pregunta que nos llegó acá, también preguntan que puede ser que quede en más de un colegio y qué pasa en esos casos. Ahí es importante que los postulantes solo son asignados a un colegio, que está también por el orden de prioridad, donde son postulados por el apoderado. Nunca van a ser asignados a 2 o más establecimientos. Sería un error del sistema finalmente que no puede ocurrir, porque así se van a activar después las listas de espera y también obviamente mejorando la asignación de estos cupos para los alumnos. Así que siempre va a ser asignado a un establecimiento dependiendo del orden en que fue postulado también por el apoderado. Así es. Y esta es una, bueno, no es una pregunta que nos haya llegado propiamente al chat, pero sí sabemos que es una inquietud que es muy generalizada en las familias, y es qué pasa cuando no quedé en ninguno de los colegios en los que postulé, y es una situación bien crítica porque a lo mejor tú hiciste el trabajo, postulaste en el plazo, pusiste 5 o 10 colegios de que son de tu interés y el sistema no te admitió en ninguno. Entonces es como bastante preocupante la situación cuando tú tienes hijos y tienes que ver qué vas a hacer para el año escolar siguiente. En estos casos es importante señalar que si no fue posible asignarle un cupo en ninguno de los colegios en los cuales tú postulaste, es porque esos colegios tenían una demanda muy alta y tú no cumplías con alguno de los criterios de prioridad, o también puede suceder que haya muchas personas que tengan criterio de prioridad, porque a lo mejor hay 5 vacantes y hay 50 postulantes y hay 10 que tienen hermanos en el colegio. Entonces te van a decir, oye, pero yo tengo un hijo acá y o es hijo de hermano, funcionario, y no quedé. Bueno, pero es que no eras el único. Eran 10 con el mismo criterio que tú y habían 5. Entonces en esos casos también el sistema aplica un criterio aleatorio. Ahora, si no... Eso es importante, perdón, Caro, lo que tú dices. O sea, no porque yo tenga un hijo y soy funcionario del colegio o tenga un hermano, automáticamente vaya a quedar. Porque también pasa eso que tú comentas. Sí, todo va a depender de la cantidad de vacantes y la cantidad de personas que
postulen y los criterios de prioridad que también tengan esos postulantes. Porque Claro. puede darse el caso, en el tema del kinder, por ejemplo, es muy común que la mayoría de los niños tienen algún hermano mayor ya en el colegio, Sí. pero puede ser que todos ya tengan sus hermanos en el colegio, entonces todos finalmente Tienen el van a mismo tener que criterio. igual entrar a este criterio aleatorio dentro de la primera prioridad y se van a completar los 30 cupos con niños que tienen hermanos, pero a lo mejor habían 50 niños con hermanos postulando, entonces igual van a Claro. quedar 20 que cumplían con el criterio Pero y van a estaban- quedar molestos. claro, exactamente. Pero en ese caso, es importante saber que se activan las listas de espera porque, claro, tú no fuiste admitido, pero sí se admitió a otra persona y esa persona a lo mejor rechazó el cupo o lo aceptó y no se matriculó. Claro. Entonces hay que estar muy atento a las listas de espera que pueden correr eventualmente. Si no corren, estaba este periodo complementario que ya terminó, que mañana hay los resultados, y si aún así ustedes están en la situación de que no quedaron en ninguno de los establecimientos, tienen que estar atentos al periodo de regularización. Y acá igual un dato de utilidad, en el periodo de matrículas que se inicia la próxima semana, los colegios solamente pueden matricular del 11 al 22 de diciembre a estudiantes que tengan su comprobante de haber sido admitidos en el SAE. Sí. Entonces, si yo no fui admitido al colegio, no puedo ir a pedir que me matriculen y el colegio, si lo hace, está incurriendo también en una ilegalidad. Tiene que Exactamente. esperar a todos los admitidos por SAE hasta el 22 de diciembre y luego de eso hay un periodo que es para los repitentes, que les da un espacio de regularización interno al colegio y recién, después del 28 de diciembre, se liberan y ahí yo puedo decir en mi colegio, mira, para este curso tengo tal vacante y puedo hacer un proceso de matrícula directa. Pero del 11 al 22, solamente quienes tengan comprobantes SAE. Sí, igual es importante eso porque hay muchas personas que hemos visto en la tele a lo mejor que hacen filas y colas por querer matricular a sus alumnos, pero si no tienen este comprobante de que fueron admitidos por el sistema de admisión escolar, no sacan nada con él, la verdad. O sea, No. como el colegio no puede, de verdad que por ley no puede hacerlo y son multados, son fiscalizados por hacer esas irregularidades. Porque finalmente, claro, ya los cupos fueron asignados a través de este sistema a Claro. otras familias que al momento de ejercer su derecho a matrícula van a colisionar con estos otros niños, Exactamente. entonces yo no puedo superar la cantidad de cupos que dijimos al principio, los cupos que reporta el colegio, no puede matricular más niños que esos cupos reportados, porque si no estaríamos también incurriendo en avalar arbitrariedades. Exactamente, que es lo que estamos tratando de evitar Sí. con este sistema de admisión escolar. Así que también es importante que no es algo que dependa de la buena voluntad a lo mejor de la persona que esté matriculando o bien del establecimiento educacional. Así es. Bueno, se nos ha pasado súper rápido Sí. el tiempo. Vamos a ir ahora a una pausa musical y a la vuelta, como siempre, nuestra promesa acá en Con Derecho a Educar, queremos revisar algún caso real que haya llegado ya sea a los tribunales o a instancias administrativas, de cómo se aplica esta normativa de forma real en los colegios. Así es que a la vuelta de esta pausa musical nos vemos entonces para revisar un caso real y nos vamos a escuchar ahora Alanis Morissette con Hands Clean. Regreso después de este tema de Alanis Morissette en el último bloque de nuestro programa Con Derecho a Educar, cuando ya son las 12 horas con 51 minutos. Sí, Recordar volando. que este programa también se transmite mañana jueves al mismo horario, ¿cierto, Juanito? 13. A las 13 horas, ya. De 13 a 14 horas, entonces la repetición de nuestro programa en el cual vamos a estar revisando el sistema de admisión escolar. Entonces jueves a las 13 horas y los miércoles en vivo de 12 a 13. Tenemos una última pregunta, Pame. Sí, la última pregunta que nos mandó Eduardo. Dice, ¿qué pasa si quiero matricular a mi hija en otro colegio de público a subvencionado y el primer establecimiento no quiere entregarme sus papeles, como matrícula, ficha de alumno, etcétera? Es una pregunta igual interesante en el sentido de que ¿qué puedo hacer yo con este primer colegio? O sea, el colegio está obligado a entregar siempre la documentación, así que ahí se podría denunciar en caso de que él quiera retener estos documentos, pero también es importante tener claro que para postular o matricular al alumno en este establecimiento nuevo, no es necesario ninguno de esos antecedentes, solamente hay que llevar la copia de la cédula de identidad del estudiante y del apoderado. Y en caso que éstas se encuentren vencidas, no hay ningún problema, igual pueden matricular siempre y cuando no hayan sido bloqueadas en caso de robo, que se tienen que bloquear las cédulas de identidad. Pero si solo está vencida, no hay ningún problema. Así que en este caso, hacen la denuncia contra el primer establecimiento porque no entrega la documentación, pero eso no obsta a que puedas matricular al estudiante en este nuevo establecimiento. Así que ahí estaría respondida la pregunta de Eduardo. Muchas gracias igual por todas sus preguntas que nos llegaron, ¿eh?
Así es. Y como decíamos siempre en nuestro programa nos gusta, como dice ahí el subtítulo, la ley y el aula en palabras simples. Sí. Así es que nos gusta traer al conocimiento a nuestros auditores casos reales que se hayan judicializado, que tengan que ver con el tema que estamos viendo en cada uno de los programas. Ujú. Así es que hoy tenemos una sentencia que es de este año, del año 2023, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en la cual se revisó un caso que tiene que ver con el sistema de admisión, ¿ya? En resumen, acá se está condenando por parte de la superintendencia a un colegio público de la comuna de Melipilla. Este colegio había incurrido en matricular a más estudiantes de los cupos totales reportados, que es lo que hemos estado Exactamente, ahí yo creo que repitiendo. está la diferencia Sí. que tú comentaste entre cupos y vacantes, que no es lo mismo. Claro, entonces lo que hemos señalado, si yo tengo 40 cupos para kinder, no puedo matricular a más niños. Entonces es importante en este periodo de matrícula solamente matricular a los estudiantes que tengan su comprobante del sistema de admisión. Por mucho que llegue alguien y diga, oye, es que yo quiero entrar acá O y no quedé. mi resolución de capacidad es para 45. Exactamente, que eso igual puede suceder, que la capacidad es mayor y el colegio por proyecto educativo reportó menos cupos. Ujú. Que en este caso es así, lo que ellos se Claro. defendieron, pero no pueden matricular a más estudiantes de los cupos que se reportaron. Entonces acá la Superintendencia de Educación inició un proceso administrativo, sancionó por este cargo, por haber matriculado más niños de los cupos que reportaron. El sostenedor, que es un sostenedor municipal, interpuso el recurso de reclamación administrativa, se rechazó, se confirmó la multa y luego ellos llegaron a la Corte de Apelaciones por este caso, porque es una multa igual alta. Recordar que las multas que aplica la Superintendencia de Educación son en UTM, entonces pueden Sí. llegar a ser varios millones de pesos. Ante esto, entonces, ellos llegaron a la Corte y argumentaron que esta matrícula adicional se llevó a cabo para garantizar el acceso a la educación según el mandato de la Constitución en el Claro. artículo 19, número 10. Ya fueron 2 alumnos que fueron matriculados de forma adicional y además ellos argumentaron que eran estudiantes que tenían situaciones sociales complejas. Entonces ellos como establecimiento en el fondo no se podían negar a este requerimiento y matricularon a 2 alumnos por sobre los cupos. Claro. Ya, también la corporación que es sostenedora argumentaba que la capacidad del colegio no fue excedida porque estaba dentro de los límites que autoriza el Ministerio de Educación. Recordar, y para las personas que no saben, el Mineduc otorga una capacidad máxima de atención, de acuerdo a tu sala de clase, de acuerdo a los metros cuadrados de patio, Y de a la baño. cantidad de baños. Dice, bueno, tú vas a poder tener 1000 alumnos, por ejemplo. Entonces, dividido en tantas salas y tantos niños por sala, acá el colegio dice, pero nosotros no superamos la capacidad del ministerio, solamente que en este curso matriculamos a 2 niños adicionales, pero por este argumento. Claro. Y es interesante entonces ver cómo la Corte confirma la multa, la sanción que aplicó la Superintendencia de Educación, porque el establecimiento en ningún caso puede saltarse estas reglas y matricular a alumnos por sobre los cupos que reportó. Claro, finalmente están infringiendo Sí. la ley, porque está establecido por ley lo que el colegio debe Así hacer es. y a quienes debe matricular. Así que también es importante que la Corte está en concordancia con la superintendencia y por supuesto con la normativa que explica y les indica cómo deben actuar frente a las matrículas de alumnos. Así que importante ahí cuando van los apoderados a veces en los establecimientos a decir, bueno, pero si yo sé que tienen más matrícula, o sea que tienen más Sí. espacio para tener alumnos, ¿por qué les cuesta matricular a 1 o 2 niños Claro. más? Les cuesta en verdad porque les sale bien caro las multas que tienen que pagar los establecimientos Sí. por no proceder de acuerdo a la ley. Exactamente. Y el principio que hay detrás de esto, porque no solamente algo como que a alguien se le ocurrió y por poner un número, una cifra, una limitación, es justamente garantizar que el acceso a los colegios sea de forma transparente, que no hayan estos criterios un poco ocultos, situaciones Claro. arbitrarias, porque si el colegio reportara 40 cupos, ingresan los niños del SAE y después por el lado yo como sostenedor o director del colegio pusiera a matricular al que venga a solicitármelo porque me parece que su caso es atingente o porque, no sé, es mi amigo, se cambió de ciudad, no tenía Claro. colegio, estaríamos cayendo en que estas cosas finalmente pasen por el lado y que es lo que el sistema quiere evitar. Así es que Exactamente.
De cara a los apoderados, tienen que saber que estas reglas son muy estrictas, que no se puede solicitar al colegio que haga una excepción. Si el colegio lo hace, la superintendencia sí o sí lo va a fiscalizar, porque este es un tema que es por sistema, es automático. Si ellos reportan 40 niños, van a ver cuántos matricularon, y si matriculaste más, tienen que justificar. La única excepción que permite el sistema es cuando hay alumnos que repitieron. Claro. Entonces, yo esos niños no los puedo echar, no los puedo expulsar. Si repitieron en séptimo básico y yo admití a los postulantes nuevos, bueno, esos que repitieron a lo mejor me van a superar la matrícula de los cupos que yo tenía previsto, pero esa es la única alternativa. Sí. Es cierto eso, así que importante ahí que lo tengan presente todos los apoderados que mañana estén revisando sus resultados ahí en la página de sistemadeadmisionescolar.cl, para ojalá que les vaya bien, ojalá que queden en los colegios que postularon según sus preferencias. Y bueno, los que no, ya vamos contando cómo va funcionando esto y el tema de las matrículas que ya comienza la próxima semana. Así es, así que por nuestra parte nos comenzamos a despedir, Sí. Pame. Este programa se nos pasó volando, la verdad. Es un tema del cual hay harto que conversar, así es que cualquier duda, bueno, el Ministerio también tiene sus canales de información, en la superintendencia en el caso de los apoderados, y en el caso de los directivos de colegios, sostenedores, si tienen alguna duda o algún caso similar a este, como el que le pasó a esta corporación municipal, podemos ver también la opción de orientarles y ver de qué manera se pueden defender. Hay multas que no se pueden, digamos, eliminar porque están bien cursadas, pero a lo mejor se puede apelar a rebajar el monto o a explicar cuáles fueron las cuotas, las atenuantes que llevaron a tomar esa decisión. Exactamente, así que siempre es importante que se encuentren asesorados, que es lo que siempre les comentábamos a todos los sostenedores, que es importante la asesoría legal constante en sus establecimientos para que puedan proceder de acuerdo a la normativa educacional vigente. Sí, así es que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 13 de diciembre ya a las 12 horas por este mismo canal Radio Hoy. Recordar siempre que este es un programa que es presentado por Consultora Sostiene. Somos especialistas únicamente en derecho educacional, ese es nuestro fuerte. Así que muy contenta de tener este espacio, de poder compartir con nuestros auditores y entregarles información que sabemos que es valiosa. Sí, aprovechamos de mandarle saludos también a nuestro equipo Sostiene que nos está escuchando, que nos está viendo. Bueno, muchas gracias a todos también por la sintonía que nos brindan cada miércoles al mediodía. Así que sabemos que son miles de personas las que están conectadas a esta hora en la radio, así que de verdad les agradecemos mucho y esperamos poder siempre estarles trayendo un contenido que sea de interés para ellos y mantener esta relación a la distancia. Así es que un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa con Derecho a Educar en Radio Hoy.